la gestión ética de las finanzas públicas, que no es otra cosa que la gestión de las finanzas personales llevados a un nivel social, a un nivel macro. Entonces, yo, como ustedes saben, cuál es mi escuela de enseñanza, así que yo voy a seguir manteniendo esa escuela y les voy a plantear algunas ideas que están ahí. Después ustedes, este tema es muy controversial porque estamos hablando de temas, como dijo Isaías, temas potentes, ¿sí? Temas filosos, más todavía el contexto actual en que está nuestro país, que dicho sea de paso, no nos debería sorprender porque evidentemente con el nivel de morosidad que hay a nivel personal, también es evidente que va a haber una gran morosidad a nivel público, ¿no? Porque lo que hacemos es consecuencia de lo que somos y lo que tenemos consecuencia de lo que hacemos. Ustedes ya son maestros en esto porque estuvieron conmigo en varias veces, varias oportunidades. Entonces, mientras activo la presentación, no me voy a presentar porque la mayoría me conoce, por ahí hay un par de nombres que no me suenan. Voy a pasar rápidamente diciendo mi nombre, pero como ustedes saben, como siempre, tenemos encuesta, sí, tenemos encuesta, así que apúrense, vamos a esperar las primeras 20, 25 respuestas y mientras así vamos a ir entrando en tema. Así que encuesta, prepárense, empiecen a responder que yo voy activando la presentación. Bien, la encuesta tiene tres preguntas con dos opciones, verdadero o falso. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué es lo que ustedes creen? Esto es totalmente anónimo. Yo quiero saber nada más cómo está el espíritu del grupo y cuáles son nuestras bases culturales para encarar este tema que es muy, muy interesante, espinoso y es muy lindo para el debate, me encanta el tema. Bueno, entonces, el primero es, el Estado produce dinero y es de todos nosotros, esa es verdadero o falso, no hay una tercera opción. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Segundo, el Estado es el responsable de nosotros, de nuestra vida, nuestra salud, nuestra educación, nuestra libertad. Y después la siguiente pregunta dice, el Estado tiene autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestra educación y nuestra libertad. Entonces, vamos teniendo, estamos ya 20, 25, bueno, podemos ir cerrando la encuesta. Isaías, vamos publicando los resultados, ¿sí? Bien, aquí están los resultados finales. Dice, el Estado produce dinero y es de todos nosotros. El 65%, prácticamente los tercios, de los 26 que completaron, dicen que sí, que el Estado produce dinero y que es de nosotros, es de todos nosotros. Después vemos que el mismo porcentaje, el 65%, dice que el Estado es responsable de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra educación y de nuestra libertad. Y el 77% dice que no tiene autoridad, ¿eh? Entonces, fíjense, esta es una fotito que quiten una foto mental de esto, porque vamos a hablar sobre estos temas acá y por eso es un tema controversial, porque culturalmente tenemos algunas ideas que yo voy a desafiar en este momento. Ahora, como siempre les digo, esto es algo que comparto con ustedes. Pueden estar de acuerdo o no, lo pueden tomar o lo pueden desechar. Es mi objetivo que esto sea una hora de crecimiento para ustedes, como lo fue para mí, como lo es para mí, pero les pido perdón si es una pérdida de tiempo esta una hora. Así que sacamos Isaías la encuesta y nos quedamos con los resultados. Entonces vamos a hablar sobre esto rápidamente. Mi nombre es Raúl, soy ingeniero químico, máster en tecnología, tengo un masterado también en gestión de empresas, en finanzas empresariales. Soy teólogo y tengo un diplomado en consejería. Mi especialidad son las finanzas personales, finanzas familiares y matrimonios, pero la parte de varones, que es más fácil de entender. La parte de mujeres no me meto porque no las entiendo, no las puedo aconsejar. Entonces voy para directamente entramos en la presentación. Gestión ética de las finanzas públicas, una mirada bíblica. Ustedes ya saben que mi cultura, mi escuela económica, mi escuela financiera, es la escuela bíblica como la de muchísimos otros, solo que no se animan a decirlo porque hay como un cuco detrás de esto, pero a mí yo no tengo problema. Entonces,
Lo digo claramente y ahí está. De ahí sale. Ahora yo les voy a presentar a ustedes, como hago siempre, con algunos hechos concretos y vamos a ir discutiendo. Espero la participación de ustedes. Es un horario difícil, muchos almorzaron recién, veo que están en la casa, así que vamos, fuerza. Entonces, finanzas públicas es la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, gastos y deuda pública de un Estado. Fíjense que entonces las finanzas públicas es como vendría a ser la gestión económica, ¿sí? Si bien se llaman finanzas públicas, pero es más bien económica, de un Estado, ¿verdad? O de una nación, que es cómo obtengo ingresos y cómo gasto, ¿sí? Y también la deuda pública de un Estado. A ver si alguien se puede jugar y me dice si se acuerdan todavía de las charlas pasadas que tuvimos en algún momento, cuántas flechas entran al sistema financiero y cuántas flechas salen y cuáles son esas flechas. Bueno, esto es exactamente lo mismo que pasa a nivel de una nación. Ustedes si se acuerdan, todo lo que nosotros, como nosotros manejamos nuestras finanzas personales, manejamos nuestras finanzas familiares, manejamos nuestras finanzas laborales, manejamos las finanzas de la nación de acuerdo al lugar donde estamos. Por eso nosotros no podemos pedir peras al olmo porque tenemos un nivel de morosidad a nivel personal de más del 37%, no podemos pedir el cumplimiento de las obligaciones, de las obligaciones por parte de los que están ahí dirigiéndonos, porque son exactamente iguales que nosotros. Deben por todas partes, cosas distintas, pero deben. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a deber, porque esos que están ahí fueron puestos por nosotros, no vinieron en un plato volador puesto por los alienígenas de la constelación de Orión. Estos son representantes de la sociedad, de nuestra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Nos molestan porque nos tocan, pero nosotros somos iguales, ¿no? Somos iguales porque a nivel social, a nivel personal, el nivel de daño a la confianza es exactamente la misma, 37%, prácticamente un tercio de la población está en deuda y no paga, ¿no? Entonces, digamos, entendiendo después las causas, ya habíamos visto cuáles son, pero esto es exactamente lo mismo. Entonces, llevemos todo esto al lado personal, porque si nosotros no terminamos de corregir o de trabajar en el aspecto personal, cuando lleguemos a esos lugares o cuando se lleguen a esos lugares, no vamos a poder hacer otra cosa, porque acuérdense, el que no tiene no puede dar. Entonces, llenémonos con estas cosas para poder dar estas cosas. Las definiciones útiles, bueno, esto ya lo vimos, pero quiero volver a repasar. Economía tiene que ver con la ciencia social que estudia ese proceso, ¿verdad? De extracción, producción, distribución, consumo, es la administración del hogar. La finanza tiene que ver más con el cash flow, manejo de dinero. Patrimonio es todo lo que tenemos. Activo es todo patrimonio que genera dinero, ¿sí? O evita un gasto. Entonces muchas veces nosotros escuchamos, hemos invertido en, ¿verdad? Entonces uno piensa, ¿verdad? Y tiene que, lo primero que tiene que pensar cuando habla de inversión es el ROI, que es el retorno, el return over investment, el ROI, o sea, el retorno sobre la inversión, cuánto es el retorno que genera. Hemos invertido, yo solo he escuchado la vez pasada a un representante del gobierno que habló sobre inversión en cárceles, ¿sí? Inversión en cárceles. Entonces la pregunta es, ¿cómo me hace ganar dinero la cárcel? ¿Cómo le hace ganar al pueblo una cárcel? Pasivo, todo patrimonio que no genera dinero o consume, ¿sí? Entonces, cuando yo erogo dinero y compro algo que no me sirve, ¿verdad? Algo que no genera, entonces consume. Inversión, erogación para adquisición de activos. Yo invierto cuando lo que compro me genera. Si yo compro y no me genera, entonces es un pasivo, es un gasto, ¿verdad? Es un pasivo porque yo compré algo y está ahí. ¿Cómo gané dinero con eso? Y no sé, ¿verdad? No sé. Entonces, hasta que sepas, es un gasto. Y la deuda, como habíamos visto, es el incumplimiento de los compromisos de pago, que muchas veces son cuando nosotros usamos dinero que no es nuestro, entonces tenemos que pagarle al dueño de ese dinero a lo que se llama interés, que es un impuesto por el uso. Y si no llegamos a cumplir el compromiso, tenemos una multa por mora, que son los impuestos
cuando uno se atrasa, ¿verdad? Porque eso sigue corriendo el interés. Bien, entonces esto es rápidamente, bueno, esto ya lo habíamos visto también, que yo utilizo la escuela bíblica porque ahí habla mucho sobre el manejo de recursos, y es muy filoso en este tema, ¿verdad? Entonces, y entrando en tema, esto también lo vimos con ustedes con rendición de cuentas, pero para los que no vieron, hacemos un resumencito. En general, en las constituciones nacionales de los estados occidentales, democráticos, siempre se pone a Dios arriba. Por eso en los juramentos terminan con que Dios y la patria me lo demanden, o juro por Dios y esta bandera, servir fielmente a la patria, ser un ciudadano leal, valiente, honrado y valiente de la patria, así lo juramos hasta vencer o morir, boom, descarga. Eso hacen los militares y policías cuando hacen su juramento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque eh, habiendo un ser superior que nos da derechos a nosotros, primero nos hace iguales a todos, ¿sí? Todos somos iguales, no hay más igual que otros, somos todos iguales, y este ser superior, cuando nos creó, nos dotó de derechos inalienables. ¿Qué significa eso? Nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede, ni nosotros mismos podemos negociar. O sea, tenemos prohibido vender nuestra libertad, ¿sí? Tenemos prohibido vender nuestra vida, tenemos prohibido vender nuestro derecho de buscar la felicidad. O sea, yo no puedo vender mi derecho a buscar la felicidad por dinero, porque es inalienable. Yo no lo puedo hacer eso. Es el concepto de inalienable. Claro, al sacar esta figura superior, ¿qué pasa? Nos quedan grupos de personas, hombres, que se creen por encima de todos, entonces nos dicen cuáles son nuestros derechos y cuáles sí, cuáles no, y dicen, claro, como yo te lo di, yo te lo puedo quitar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando personas o instituciones se quieren ubicar por encima de la ley, ¿eh? De la ley, que es entonces, que es ese concepto superior de que todos tenemos todos estamos por debajo e iguales ante la ley. Y esa ley fue como resultado de esto que vemos ahora de la Constitución, ¿verdad? De que todos somos iguales y tenemos derecho inalienable. A partir de ahí va para abajo. Y después, bueno, aparecen todas las leyes, normativas, todos los códigos, que cuando vamos a ver entonces que cuando más leyes hay, Paraguay tiene muchísimas leyes, muchas de ellas ni sabemos ni se cumplen, pero todas surgen a partir del incumplimiento de la palabra que vamos a ver ahora en integridad. O sea, cuando más leyes tiene un país, es peor. Te da una idea de la altura moral de ese país. Bien, entonces los derechos dados por Dios, ninguno me lo puede quitar, la ley por sobre los hombres y las instituciones. Bien, seguimos. ¿Cuáles son entonces los mensajes culturales que escuchamos nosotros sobre las finanzas públicas? El problema es la política, pensando que la política es un monstruo verde que come piedra y que está por ahí en un lugar. No, esto es la polis, la política es la gestión de las cosas comunes. Son empleados nuestros, de hecho, o sea, son empleados públicos, de hecho, o sea, son empleados nuestros en el sentido de que son de la polis, del público. Ellos están puestos ahí para administrar, ¿sí? Administrar aquellos bienes que no son suyos. Porque respondiendo a la primera pregunta, el Estado o el gobierno no genera dinero. No genera, no puede generar, no genera. Lo que hace es administra un ingreso de dinero que viene de los impuestos, viene de las balanzas comerciales. Si tengo un balance positivo, entonces yo me quedo con una parte, el impuesto al valor agregado, el impuesto, bueno, todos los impuestos, que es una parte de un negocio positivo, de una producción de bien o servicio, que pasó aparte de unos administradores que tienen que portarse bien, tienen que hacer bien las cosas, porque esa plata no es de ellos, ¿verdad? No es de ellos. Entonces, el problema no es la polis, el problema es la persona que está ocupando ese lugar, ¿sí? Que es digamos, la que tiene la responsabilidad de gestionar ese bien que no es suyo, ¿sí? No es suyo. Y muchos dicen, es de todos, sí, es de todos los que aportan, porque también hay un gran grupo de personas que no aportan, exigen derechos, pero no cumplen las obligaciones, no aportan por varios motivos, ¿verdad? Varios motivos. Eh, entonces, hay todo una parte informal. Entonces, teóricamente, simplemente el ser ciudadano de un país no les habilita, ¿sí? No les habilita a ejercer el derecho de los resultados de la administración de un
capital que él no se dio. Es lo mismo que vos, que viene, no sé, viene un banco y te pide los intereses por algo que vos no pediste, una plata que vos no pediste, ¿y por qué me van a pagar interés? Bueno, es exactamente lo mismo. Pero, de vuelta, estos son conceptos blanco-negro. Después hay toda una escala de grises que podemos discutir, pero no ahora. Y la idea es llevarlo esto a nuestra función personal. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser responsables por nuestra vida, responsables por nuestra salud, responsables por nuestra educación, responsables por nuestros derechos, ¿sí? Y nadie tiene autoridad sobre nosotros, ¿sí? Así que las tres preguntas que hicimos, y esto tiene un truco, por eso da siempre mal, pero nosotros, muchos pensamos rápidamente que el gobierno genera dinero y es todo nuestro. No, no genera, administra. Segundo, nadie tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros le damos a nosotros cierto poder de administración, pero no tiene autoridad sobre nuestra vida. No me puede decir que yo puedo hacer con mi dinero, no me puede decir que yo puedo hacer conmigo, ¿sí? Con mis cosas, no me lo puede decir, pero así también yo no le puedo responsabilizar de que me puede garantizar, por ejemplo, un sistema de salud, pero no puede venir y ponerme una pistola en la cabeza de por qué me encanta comer fideo y pizza y todos los días y peso 250 kilos. Bueno, esa es responsabilidad mía, no puedo pasar esa responsabilidad a otra. Bien, entonces, todos luego roban, es otro concepto cultural, ¿sí? Claro, como todos luego roban, es moralmente aceptado el robo. Ahora, aquí entra a jugar algo que vamos a ver un poco después, que tiene que ver con la ética. Que esté bien para todos robar es una cosa, de que yo para no ser la mosca en la leche me meta en ese juego, es un problema mío. No le puedo culpar a todos, no le puedo culpar al entorno, depende de mí. Yo tengo que tomar la decisión de entrar en ese grupo y ser parte de la ensalada. Muchos dicen, no tengo otro camino. Ok, ok, se entiende. Pero hay que también entender que cuando nosotros vamos en contra de nuestro valor ético, tiene una consecuencia psicológica, ¿sí? Empiezan las depresiones, empiezan los problemas de ansiedad, porque nosotros sabemos que estamos haciendo mal, lo hacemos igual, porque consideramos por ahí que es necesario o que lo necesitamos, pero hay consecuencias morales, hay consecuencias emocionales cuando uno está haciendo algo que no le gusta. Isaías. Acá nos están comentando, la política es hacer el bien común. Y otro comentario que le sigue, y cuando el gobierno imprime dinero para pagar salarios, caso Argentina, era Kirchner. Me está tirando un centro al área chica, che, tengo que saltar a cabecear, perdón. Bueno, es terrible, eso es terrible porque están imprimiendo play money, ¿verdad? O sea, papel de juguete, papel para jugar. Entonces vale todo, ¿verdad? Vale todo porque imprimen papel. Ustedes saben que ese billete tiene que tener un seguro en plata o oro o bienes en el exterior o en moneda extranjera. Eh, y si voy a imprimir nomás, empieza la inflación. Es un círculo vicioso que no va a parar, va a explotar eso, ¿verdad? Va a explotar, va a seguir cada vez peor. Eh, Imprimir dinero es terrible, porque yo estoy creando un valor que no existe, creando un valor que no existe. Yo no puedo, y después automáticamente se notan los precios, empiezan a subir los precios descontroladamente porque hay mucho dinero. Es oferta y demanda. Hay mucho dinero, suben los precios. Hay poco dinero, bajan los precios. Por eso cuando sube el sueldo mínimo, yo tiemblo. Sube el sueldo mínimo, todo el mundo le aplaude a los que suben. Y estamos pateando la olla. Cuando sube el sueldo mínimo, pateamos la olla. Lo que tenemos que hacer es dejar de gastar la poca plata que ganamos. Cuando nosotros dejamos de gastar la poca plata que ganamos, va a empezar a bajar los precios. Porque ley de oferta y demanda, los que hacen y fabrican bienes y servicios quieren ganar dinero. Entonces, como ve que hay plata, porque se inyectó plata, suben los precios, porque quiero tener esa plata. Entonces, todo oferta y demanda, acuérdense que nadie te puede obligar a nada. Nadie te puede obligar a comprar marcas, a comprar algo que no necesitas. Entonces, en lo que vemos en finanzas personales y que también aplica para las finanzas públicas es, tenemos la economía ahí en ciclos, vacas gordas, vacas flacas. Cuando llegan economía de guerra, cinto aplicado, boca cocida y esperamos. Acuérdense, ¿cuál era el séptimo principio del manejo de las finanzas? Es los mansos heredarán la tierra. Tenemos que ser mansos, esperar,
Paciencia, con paciencia llegó el caracol al arca y va a llegar un momento en el cual la economía no se puede sostener y entonces empieza a bajar, bajan las tasas de interés, hay dinero fácil, o sea, nosotros no le podemos pedir eso a los políticos que hagan porque ellos eh, son resultado de la oferta y demanda, ¿verdad? Nadie va a patear en contra, ¿verdad? Entonces, pero sí, eso es terrible. ¿Cómo quiero estar en ese puesto? También es un mensaje cultural. ¿Por qué? Porque todo el mundo anhela estar en ciertos lugares donde piensa que ahí está, es el paraíso. Yo estoy ahí, puedo hacer realmente quien soy, ¿no? En estos 5 años tengo que juntar para toda la vida. Esto he escuchado gente que ha dicho, y es lo que hace, ¿no? Lo que hace con su vida privada no importa, y esto a mí me da muchísima pena, especialmente en la prensa, los periodistas y periodistas formadores de opinión hablan de estas cosas, o sea, la vida privada y la vida pública por otro lado. Es que es imposible, porque lo único que estás haciendo es doble moral o ser una persona eh, que no es íntegra o una persona desintegrada, porque la integridad es muy importante. O sea, si yo en mi casa no puedo manejarle a mi familia cómo pienso manejar un Estado. Si yo en mi casa no puedo manejar mis finanzas, ¿cómo voy a manejar el presupuesto de un ministerio o de una empresa para hablar de la parte privada, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo pedir naranjos al pomelero porque me va a dar, eh, o sea, por los frutos te conocerán. O sea, una planta vos tenés que esperar que dé frutos y sabes que es una naranja, una mandarina, un limón, ¿no? Y ahí ya aprendes cómo son las hojas, el olor, etcétera. Pero primero tenés que esperar que dé el fruto para saber una planta que es. Entonces, si nosotros vemos que sus frutos son malos, realmente es porque el árbol es malo, no hay otra salida. Entonces, mucho cuidado con esta separación, porque entonces vas a creer también que haz lo que digo más no lo que hago. ¿Mm? Esas son todas expresiones de falta de integridad. No, pero eso yo dije nomás, pero ¿dónde firmé? A ver, decime dónde escribí. Las palabras se lo llevan el viento, ¿verdad? Entonces, estos son manifestaciones externas de una condición espiritual interna, igual que el manejo del dinero, y esto lo vimos en profundidad. Invertimos como ningún otro gobierno, esto lo vimos la vez pasada en lo que fue la rendición de cuentas. Muchos pensamos que la rendición de cuentas o que a nosotros se nos tiene que catalogar por lo que gastamos o por lo que invertimos. Ese no es el objetivo. El objetivo es el para qué me pusieron ahí. Volviendo a las cárceles, mi objetivo no es tener más cárcel. Mi objetivo es que Tacumbú necesite la mitad de gente que está ahí. ¿Por qué? Y porque yo estoy trabajando realmente para que baje la delincuencia. O sea, a mí no me preocupa. A mí, o sea, ¿qué me estás diciendo hoy? Que yo tengo un montón de delincuentes entre nosotros y no lo estás llevando porque no tenés dónde ponerlo. Entonces, eso no es justicia, ¿verdad? Justicia en realidad es lograr que la gente, que su sí sea sí y que reclame sus derechos, haga sus obligaciones, viva con la consecuencia de reclamar sus derechos y que su libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, ese es el objetivo, no invertir, no construir cárceles. Esa no es una inversión, eso es un gasto y es una lástima, ¿verdad? Prefiero que se construyan escuelas o otras cosas o ferrocarriles en vez de cárceles. Pero bueno, el que estaba antes es el culpable. Y esto es una cosa muy importante. Vimos también en rendición de cuentas que yo no puedo culparle al que estaba antes porque yo tuve que tomar la responsabilidad de enterarme cómo estaba para que yo acepte un puesto, acepte una responsabilidad. Después yo tengo que rendir cuenta, ¿sí? Y al rendir cuentas yo no puedo dar la excusa de que fue el que me dejó, porque si no yo no tenía que haber tomado nada más el puesto y listo, porque yo sé que no lo iba a poder manejar. Eso tiene que ver también con la autoridad y la responsabilidad. Yo no puedo darle a alguien una responsabilidad si no le doy autoridad. Y fíjense cómo las preguntas estaban invertidas. Nosotros, o sea, culturalmente y socialmente, concebimos que el gobierno tiene responsabilidad sobre nosotros, pero no autoridad sobre nosotros. No, eso no. Entonces, no se puede dar. Yo tengo que tener autoridad dar y rendir cuentas. Sí, acuérdense, responsabilidad, autoridad, rendición de cuentas es el triángulo de la rendición de cuentas, eso ya lo vimos, y está tiene mucho que ver con esto que estamos viendo acá. Bueno, ética profesional, ya habíamos hablado, tiene que ver con el carácter, tiene que tener con los valores, ¿sí? Tiene que ver con una charla muy linda que también yo les comparto, que es la parte de la idoneidad. La idoneidad, según la Constitución paraguaya, es
el único motivo en el cual yo puedo discriminar a las personas. Ahí dice, por ejemplo, que para un puesto público que no sea electivo, no se puede discriminar por sexo, color, por nada. Solamente por idoneidad. O sea, es el único motivo en el cual yo puedo discriminar es con la idoneidad. Pero la pregunta es, ¿qué se entiende por idoneidad? ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces es todo un problema porque tenemos problemas, por eso yo siempre arranco con definiciones, porque la idoneidad tiene tres patas, como todos, ¿se acuerdan? El triángulo, tiene tres patas y nosotros siempre miramos una cosa. ¿No? Entonces, la ética tiene que ver con eso, con el carácter, que es los principios que rigen nuestro comportamiento. Eso es entonces la ética. Y tiene que ver, como muy bien dijeron, el bien común, ¿verdad? Porque está en un lugar de autoridad, entonces ahí puede tener responsabilidad, pero no le podemos pedir responsabilidad si no le damos autoridad. ¿Y eso por qué se debe? Tiene que ver con otra parte de la idoneidad que tiene que ver con la confianza, ¿verdad? La confianza es un crédito que tenemos todos hasta que empezamos a usarlo y después ya no tenemos crédito. Después ya estamos en bancarrota de confianza. Y la integridad es entonces estar completo y dividido. Nosotros somos íntegros cuando mi palabra y mis obras coinciden. O sea, cuando yo digo, haz lo que digo más no lo que hago, ya digo, yo no soy íntegro, estoy desintegrado. ¿Verdad? Soy quien soy, no importa dónde estoy. O sea, yo soy de una manera con mi familia, con mis amigos, no sé, en mi grupo social o en mi trabajo. Yo no puedo separar eso, ¿verdad? Yo no puedo separar, es imposible. Entonces yo tengo y si lo quiero hacer, entro en un problema muy fuerte, ¿verdad? Hay personas que llevan doble vida en el trabajo y en la casa y eso trae como consecuencias psicológicas brutales, terribles. La persona es muy afectada porque su conciencia le empieza a pasar factura, ¿sí? Y después empiezan las enfermedades psicosomáticas, sube la presión, diabetes, neuralgia, todas esas cosas, que es, que es nuestro juez implacable que nos va pasando la penitencia, nos va pasando la penitencia a nuestro físico. Ser recto, honesto, sincero y siempre. Es importantísimo. Yo soy siempre así, no en algunas ocasiones. ¿No? Se puede confiar en mí porque hay coherencia entre lo que digo, porque es mi carácter y mis actos. Eh, Ustedes conocen ahí ya te doy la palabra a Isaías, dos muy buenos jugadores de fútbol, Diego Armando Maradona y Edson Arantes do Nascimento. A ver quién sabe quién es Edson Arantes do Nascimento, porque son todos jóvenes. Entonces alguno va a googlear rápido y va a saber el nombre de quién es Edson Arantes do Nascimento. Bueno, los dos son muy buenos jugadores, talentosos, pero uno de ellos tiene una vida muy complicada, ¿sí? Muy complicada. Tuvo una vida muy complicada y el otro tuvo problemas con su hijo, con la ley, y le dijo que vaya y que pague su culpa. ¿No? O sea, son caracteres diferentes, son valores diferentes que se manejan en una ética distinta y no tiene que ver entonces con nuestro talento. Isaías. Sí, acá nos están diciendo, las instituciones que deben controlar no lo hacen, entonces son cómplices y lo que se roba todo queda impune. Sí, es así. Eh, Como también lo vimos nosotros la vez pasada, nosotros somos corruptos, ¿sí? Todos. No, nadie puede decir yo no soy corrupto porque en ese momento está siendo corrupto. El tema es la rendición de cuentas, como habíamos hablado la vez pasada. Y no se engañen porque el control sale caro, ¿sí? El control sale caro. Hay que pagar el control. Y la pregunta es, ¿quién controla el control? ¿Quién controla el control? ¿Quién controla el controlador? ¿El controlador qué es? Es alguien que te dice lo que tenés que hacer. ¿Ah? ¿Y él qué tal? ¿Tiene idoneidad para controlar? ¿Pasó la prueba de control? ¿O es una persona igual o con menos idoneidad que vos que te tiene que controlar? O sea, ojo con el control porque el control primero sale caro. Segundo, yo no le doy mucha cuando yo hago asistencia a las empresas, el tema de control a mí me da escozor, porque eso es, primero es un gasto, segundo. Lo importante tenemos que lograr es que las personas hagan bien las cosas la primera vez con integridad y ética. Eso no hay control, pero claramente cuando uno rinde cuentas,
cuando uno rinde cuentas y no cumple un objetivo, tiene que indemnizar, tiene que pagar. O sea, cuando alguien hace daño, tiene que devolver. Eso también es una linda charla que también lo pueden disponer, pero en este caso tiene más que ver con el carácter de una persona, que yo no necesito ser controlado. Y si soy controlado, siempre me va a salir bien, pero los resultados van a salir bien, porque el problema es que no sale nada en los controles, se compra el controlador es más corrupto, el que fiscaliza mi trabajo es más corrupto que yo, entonces siempre yo salgo bien y las cosas están mal, ¿no? Lo que pasa con las rutas, por ejemplo, ¿no? La gente se enoja con el que está allá arriba, pero el problema es el fiscal. Alguien aprobó eso y se le pagó todo, se le canceló. ¿Y dónde está el fiscal? ¿Dónde está ese empleado público que firmó y dijo, esta capa de cemento tiene el cemento que tiene que ser, esta capa tiene el asfalto que tiene que ser, los áridos que tiene que ser, la resistencia, etcétera, etcétera? Esto cumple, la base está bien compactada, la inclinación está bien, acá no se queda agua, firmo. Claro, después le vamos y le achacamos al ministro. El ministro no tiene nada que ver ahí. El problema es, y ese ministro es removible. El problema es que el fiscal que fue a fiscalizar no se le puede remover porque hay todo una estabilidad laboral, que yo tampoco estoy de acuerdo con la estabilidad laboral. Entonces, claro, el tipo firma y por ahí se le cambia de lugar, se le pasa a otro lugar y por culpa de ese individuo, toda la estructura sufre, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que vimos la vez pasada, rendición de cuentas. No rinde cuentas, sino que simplemente firma y ya está. Y quien paga, paga otro. Entonces, responsabilidad tiene uno y autoridad tiene otro. En este caso del fiscal de la ruta, ¿quién tuvo la responsabilidad? El fiscal. ¿Quién tuvo la autoridad? Y el que sufrió el cachetazo y tuvo que irse porque no le controló al fiscal que estuvo en el sol a las 2 de la tarde sacando muestras, y es que sacó del camino, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ojo con los controles. Ahí lo mejor tendría que ser es que no necesito un fiscal, que yo sé que cuando hago el camino, el que mejor controla es el que hace, ¿sí? Entonces, porque los controles son destructivos. O sea, si yo quiero saber cómo funciona un fósforo, ¿qué hago? Lo enciendo, ¿verdad? Y sí funciona, a partir de ahí no funciona más, ¿eh? Entonces, los controles en general son destructivos, por eso yo prefiero rendición de cuentas antes que control por esos motivos. Isaías. Acá nos están diciendo, este gobierno cree que es un logro que tengamos más cárceles. Lo que menos hay en el Estado paraguayo es idoneidad en el cargo. Sí, sí. Bueno, esa es otra charla, ¿verdad? Muy interesante, idoneidad en el cargo, porque acuérdense que constitucionalmente es la única manera en la cual yo puedo discriminar a las personas. ¿No? O sea, no está mal discriminar por idoneidad. Y esto creo que hablamos también en alguna, ya me confundo todo, pero en alguna de las charlas en los cuales que yo les conté que yo soy piloto de avión y no me van a poner para volar un avión si yo no tengo mis horas de vuelo, si no estoy bien físicamente, si no hice simulador, si no sé leer una carta de aproximación, si no sé utilizar los instrumentos de navegación a estima, a navegación por instrumento. O sea, no me pueden poner a mí delante de un avión con 150 pasajeros si yo no pasé todos los controles, si no estoy bien física y psicológicamente y si no tengo horas de vuelo, que se llama experiencia. Ahí está el triángulo de la idoneidad, que tiene que ver con la capacitación, con la experiencia, o con la experiencia significa haber obtenido buenos resultados, y el tercero son los valores. ¿Cuáles son los valores que yo utilizo? Cuando se me hace el análisis psicológico, me hacen pruebas en los cuales, para ver si es que yo por ahí, cuando no me peleo con mi esposa, no estrello el avión, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ser los valores que yo manejo, es el triángulo. Ahora, cuando yo le doy el puesto a una persona, si es que no me lo mandan de paracaidista, bueno, la pregunta es, ¿qué capacitación tenés? Entrenamiento formal, ¿cuáles son los logros que obtuviste y dónde? ¿Cuáles son tus referencias? Y cuáles son tus valores, ¿eh? Vale todo, los medios, los fines justifican los medios, así que yo hago lo que haga falta, cierro los ojos y me voy para adelante, bla, bla, bla. Bueno, son valores que es parte de la idoneidad, pero me estoy desplazando del tema, pero es así. Bueno, entonces, también tenemos que tener en cuenta que nosotros siempre somos observados, siempre, y tenemos que tener cuidado porque nuestros observadores más, digamos, juiciosos somos nosotros mismos, y se llama conciencia, ¿verdad? Es aquello que, ¿sí? Es aquello que Freud
dijo que tenemos que anular para estar felices. O sea, claro, sale el control y yo puedo, papá, hacer lo que quiero, ¿verdad? Cosa que ya la psicología moderna, bueno, igual hay una escuela que sigue creyendo eso, pero la psicología moderna, el conductismo y el constructivismo ya lo ha hecho a un lado. Bien, seguimos entonces. Concepto de corrupción, ya lo vimos, quiero pasar esto porque es un poco largo, esto lo vimos en rendición de cuentas, y me quiero enfocar en lo que es el bono demográfico. Y esto es muy importante porque la parte de la gestión de las finanzas públicas tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Qué es el bono demográfico? Bueno, el bono demográfico es la distribución etaria del vagón del desarrollo. O sea, nosotros tenemos aquí una locomotora y dos vagones. La locomotora es la fuerza propulsora, es lo que mueve a la locomotora. Desde el punto de vista etario, en el año 1950, el 50% de la población estaba dentro de la edad de producir, de la edad de producir, de generar valor. Producir significa generar valor. Entonces teníamos el primer vagón, un 47%, en el vagón ¿quiénes están? Cosas que son estiradas por la fracción que está produciendo, ¿verdad? Entonces, 47% de niños o de jóvenes que todavía estaban por entrar en la edad laboral. Y teníamos un 3% de gente que ya pasó, que ya salió de la parte productiva y está también como carga. ¿Mm? Está también como carga en el vagón. O sea, hay gente que le tiene que estirar, tiene que producir para ellos, ¿no? En el año 2045, fíjense, esto puede variar un poquito, pero es lo que se estima, que el vagón productivo va a tener 67% de personas en la edad productiva, ¿sí? Entonces yo en el 2045 digo, wow, tengo 27% más que en 1950, ¿verdad? Por supuesto tiene que haber trabajo y tiene que haber buena administración, porque si yo genero vapor para la locomotora, pero están pinchados todos los caños, yo estoy trabajando mucho y la locomotora no está estirando, pero eso no vamos a hablar ahora, eso es otra charla. Ahora vamos a suponer que todos los que están en edad para trabajar, trabajan, aportan, que es la producción que es el pago de impuestos, o sea, aportan, entonces pueden estirar, pero ya termino Isaías en esta parte. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el vagón de los chicos está bajando, ¿sí? Bajó bastante, o sea, va a bajar bastante, y porque nosotros teníamos 47 y bajó a 21, menos de la mitad, y prácticamente se cuadriplicó el otro vagón, ¿sí? O sea, aumentó la producción, pero, pero la distribución de los vagones fue cambiando, entonces va cayendo nuestra capacidad de producción. Y esto se empieza a notar, esto se empieza a notar en la gestión de las finanzas públicas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ahora lo vamos a ver después de Isaías. A ver, Isaías. Acá nos están comentando varias cosas, así que te leo rapidito. Dice, así como la aprobación del puente, considerando la necesidad, aunque fuera transparentando las especificaciones técnicas. Otra persona dice, le pusieron a Friedman al cargo de una cartera técnica como el MAC. Este gobierno no tiene dos dedos de frente. Y el último comentario dice, el logro del gobierno sería tener un país menos corrupto en todos los ámbitos, pero la enseñanza de valores ya no existe, más en el tema económico. Sí, bueno, este no es digamos, un lugar para hablar de política, ni religión, ni esas cosas, así que escucho, comparto, o sea, recibo los comentarios sin ningún problema, pero me limito en mi opinión a nombres y esas cosas, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo con lo último, no se enseñan valores, de hecho se enseña antivalores, y principalmente los valores económicos, ¿verdad? Porque acuérdense por qué la Biblia habla más que todo del manejo de los recursos, porque es la manera en que vos podés ser libre o esclavo. Y acuérdense quién nos dio la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Entonces, por eso es importante y son las cosas más atacadas hoy, porque es la manera en la cuales podemos llegar a ser esclavos. Por eso, todas estas cosas yo les pido a ustedes que lleven al ser suyo, a su manejo individual, porque capaz que nosotros ya no veamos esto, pero nuestros nietos sí, ¿no? Y para que lleguen a nuestros nietos, tiene que llegar a nuestros hijos,
Entonces es importante hacer algo, hacer parte de la solución y no simplemente estar exigiendo. Acuérdense que la responsabilidad lo debemos asumir. Capaz que podemos hacer poco, no hay problema, pero la responsabilidad, asumámoslo, digamos, yo lo puedo hacer. Capaz que sea una gotita de agua en el mar, pero el mar el mar no va a ser lo mismo sin esa gota, ¿no? Entonces, lo importante, lo que estamos viendo ahora, cómo impacta esto. Y empezamos nosotros a ver, yo les voy a mostrar datos, porque los datos mandan. Esto saqué del informe de las finanzas públicas de la República del Paraguay 2020, página 5. Así le pongo con página y todo. Esto está en internet, libre acceso, así que yo no tengo información confidencial ni nada. Esto es libre acceso. Fíjense el bono demográfico, cómo se va manifestando. Esto que vemos, ¿qué es? Es la evolución de la cantidad de contribuyentes acumulada de diciembre año a año en miles. O sea, olvídense del número individual, fíjense la tendencia. El gráfico que nos decía, 50 sube a 67. Y se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo porque nosotros cada vez tenemos más cantidad de contribuyentes. No estoy hablando por eso del incremento de los ingresos, porque eso es, yo subo los impuestos y ¡pah!, llueve plata, ¿verdad? Esto es cantidad de contribuyentes, gente que está aportando, gente que está aportando. Y recordemos que siempre se aporta más, nunca menos, porque los impuestos nunca bajan, excepto raras excepciones. Entonces, esto es cantidad de gente que aporta. Bono demográfico, olvídense del monto. Entonces va subiendo. Pero también, ¿qué pasa? También nosotros vamos necesitando cada vez más. ¿Por qué? Porque uno de los vagones, el vagón de atrás, está creciendo mucho más rápido de lo que crece la locomotora. La prestación de asistencia social, programa de adultos mayores, esto está en la página 8. Fíjense la tendencia, por eso olvídense de los valores. Esa línea roja es la tendencia, esta línea roja está puesta acá, y fíjense, la línea amarilla es la tendencia de las prestaciones de asistencia social, que tiene que ver con cuánto consume el vagón de la asistencia social. Fíjense la diferencia, ¿verdad? Fíjense la diferencia que hay en eso, ¿verdad? Entonces, tenemos más aportante, pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. ¿Se acuerdan ustedes de las capacitaciones anteriores que habíamos dado del manejo de las finanzas personales y rendición de cuentas? Bueno, esto es parte de eso, va apoyando eso. Entonces, cómo se imaginan ustedes? ¿Qué pasaba si yo gasto más de lo que gano? A ver, a ver si se acuerdan, capacitación de finanzas personales, alguno que estuvo conmigo, Nancy, Ada, Digna, estuvieron todos conmigo, así que no se van a escapar, escriban. ¿Qué pasa cuando yo gasto más de lo que gano? ¿Qué tengo? A ver, Isaías. Acá dice, bueno, están hablando de varias cosas, te voy a leer. Dice, ¿cómo el Paraguay llega a acceder a bonos? Después otra persona dice, buen punto. En lo personal, transmitir con nuestros pares. Y otra persona dice, el bono demográfico se traducirá en beneficios reales para los jóvenes solo si se realizan inversiones en el capital humano. Y la persona que contestó tu pregunta dice cuentas Deudas, cuentas, perfecto, muy y bien. sobre endeudamiento. Muy bien, muy bien, muy bien los alumnos, muy bien, las que ya estuvieron conmigo, ya yo les identifico todo, no se me van a escapar, ¿eh? Cintia, vos también, no te me vas a escapar, ya te tengo todo conocido, ¿verdad? Entonces, claro, yo para pagar más de lo que entra, yo tengo que entrar en deudas, tengo que tener en cuentas, ¿verdad? Y es lo que hacemos. Miren la deuda pública cómo subió. O sea, cuando van creciendo mucho más los gastos, yo tengo que sacar de algún lugar, ¿verdad? Y el Paraguay tiene la ventaja todavía que puede emitir bonos. Acuérdense que vimos en inversiones personales que los bonos es plata de las personas que pueden usar las instituciones sin pasar a través de los bancos. Pero después hay que pagar esto. Y el tema de los bonos es complicado, los bonos de un país, porque es antidemocrático. ¿Por qué es antidemocrático? Porque van a pagar gente que no votó todavía. Va a pagar gente que no nació todavía, ¿no? Y ellos no, por ahí no quieren pagar, pero van a tener que pagar porque nosotros somos irresponsables y llevamos a tener que pedir prestado dinero, usarlo, pero no pagarlo porque lo van a pagar otros que aún no nacieron. Así que
nuestra responsabilidad es aún mayor, porque nosotros estamos gastando plata que no vamos a devolver. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra rendición de cuentas, ¿qué diría? Digamos, ¿no? Mucho ojo con eso. De vuelta, llevémoslo a lo personal, porque a nivel nacional hay contextos y contextos, se puede explicar, pero estos son datos, ¿no? Estos son datos concretos que ustedes pueden acceder. No hay otra explicación. Cuando se gasta más de lo que se gana, hay que pedir la plata a alguien, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es, digamos, la manera, no los resultados, la manera de poder volver a entrar de poder hacer que nuestros resultados sean independientes de los recursos? Porque cuando nosotros ponemos los resultados en función a los recursos, estamos en un gran problema, porque los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Eso es un principio de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Japón no tiene ni agua para tomar, no tiene tierra para cultivar, ya no tiene agua para pescar porque ya están colados sus costas. No tiene ningún recurso, compra todo, pero le presta plata a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene orden y disciplina. Paraguay es un país más que bendecido, es un bendito país. A vos de un camión se cae una semilla de maíz ¿cómo se llama? Al costado del camino, en la banquina, y después de 2, 3 lluvias tenemos planta de maíz y soja por todo y eso porque crece en todos lados. Aquí nosotros, acá tengo una foto, bueno, voy a cargar en una presentación, creció un árbol de mamón por el revoque de una pared. O sea, crece un árbol frutal espectacular en el revoque de una pared. O sea, el problema nuestro no son los recursos, es la administración. Así de vuelta, volvemos a lo que habíamos comenzado, es si nosotros no aprendemos a administrar los recursos de manera personal y familiar, no podemos pedir administración sana, no digo lo buena ni correcta, sino simplemente sana de los recursos públicos. Así que llevemos esto a nuestra vida personal, llevemos esto a poder como responsabilidad y compromiso personal y a la larga, de vuelta, no sé si nosotros lo vamos a ver, pero nuestros nietos sí. Entonces, como para ir cerrando y vamos a la pregunta y respuesta, porque hay 29 veo en el chat ahí que está hirviendo el chat, me parece excelente. Vemos el balance financiero. ¿Se acuerdan del balance financiero personal? Bueno, es exactamente lo mismo para las finanzas públicas, ¿sí? ¿Cuál es la provisión? Bueno, los impuestos, exportaciones, rendimiento de las inversiones de un país, si es que lo tiene, y remesas. Y esto es una cosa muy importante. En el año 2018-2019 entraron 115 millones de dólares por remesa de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que entró plata fresca al país, plata que se produjo en otro lugar y que entró al país. O sea, es plata, no gratis porque es un costo familiar muy alto, pero es plata que vino de afuera y entró sin intercambio de valor. O sea, una persona salió, se fue a trabajar en un lugar y como parte de su ganancia envió al país. Es fabuloso la cantidad de plata que entró por remesas al país y movió mucho la economía, son las remesas. Ahora, una pregunta que yo les dejo. ¿Esto por qué pasó? ¿Por qué pasa? ¿Cuál es el valor que llevan estas personas para poder introducir la remesa en un país? Entonces, esto es la provisión, el ingreso. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, tenemos los gastos públicos, educación, salud, fuerzas públicas, poder legislativo, poder judicial, son gastos. Son gastos, no le llamamos inversión porque si me dicen inversión le voy a preguntar el retorno de la inversión y no me van a poder responder. Entonces son gastos. Y no está mal que lo sea, pero sepamos que son gastos. Después están los ahorros, que son aquellos recursos que tenemos que tener para caso de catástrofes, emergencias, incendios, inundaciones. Previsiones, que son las obsolescencias de los equipos, de los sistemas, de los caminos. Tenemos que poner nuevos caminos, cambiar los caminos, etcétera. Y lo que es inversión, cosa que genera ingresos que evidentemente es muy complicado porque esto es algo que yo no sé cómo está a nivel de las finanzas públicas. No lo quiero saber tampoco, pero debería haber, lo ideal sería que, así como dice Kiyosaki, que la plata trabaje para el país, que es lo que hace un poco Japón.
Japón, la mayor parte de sus ingresos son los intereses que pagan Estados Unidos, Rusia y Alemania de la plata que les presta. Entonces, ellos sí tienen inversión, que es su plata. Hacen trabajar su plata comprando bonos de otros países y los bonos generan intereses. Ok, entonces, y el dar, que por sobre todas las cosas es el capital social, la responsabilidad social que tiene el país y la protección social. Esto es un poco, aquí ustedes pueden ver la cantidad de dinero de protección social, la página 51 y 52 del mismo reporte. Habla un poco y mírenlo porque es interesante. Igual esto, para mí el DAR debería ser parte de la parte de ahorros, especialmente cuando la gente realmente necesita, porque la capital social, la responsabilidad social es de la sociedad, no del gobierno. Ahora la protección social sí. Entonces, bueno, yo les agradezco un montonazo que me aguantaron de vuelta acá. Son y 56, tenemos 4 minutitos, o si ustedes quieren un poquito más. Preguntas, respuestas, discusiones. Así que estoy para ustedes. Dejo de presentar en este momento. Perfecto, señor Raúl. Acá nos pregunta, ¿qué acciones está tomando el gobierno para aprovechar el bono demográfico? Todo muy lindo, números alentadores, pero no hay nada, no se traducen en beneficios para la población. Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿A qué está haciendo? No sé. Acuérdense, yo no soy parte del gobierno, así que soy parte de buen gobierno, pero no tenemos nada que ver con el gobierno. Es buen gobierno nuestro, de las personas. Pero el bono demográfico, acuérdense que el trabajo, y esto lo hablamos en finanzas personales, el problema de que hay mucha gente que necesita trabajar y no hay trabajo. El trabajo es un recurso. Y acuérdense que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. ¿Quién tiene la responsabilidad de generar trabajo? No me digan el gobierno, porque el gobierno no tiene responsabilidad sobre esas cosas, ¿no? Lo mejor que puede hacer el gobierno es no entorpecer la generación de trabajo. Pero la generación de trabajo lo hacemos nosotros. ¿Cómo? Invirtiendo nuestros ahorros. El problema es que nosotros no ahorramos y no invertimos. Entonces, en vez de que yo, como yo les había dicho en finanzas personales, mi esposa y yo somos ingenieros químicos, somos profesionales. Entonces, cuando yo cumplí 45 años, nos retiramos los dos, porque mi esposa era jefa de calidad de una empresa muy importante, y bueno, yo tenía otro cargo. Entonces, nosotros dos salimos del trabajo y entraron otros dos chicos nuevos, jovencitos, que ocuparon nuestro. Entonces, nosotros liberamos puestos de trabajo. Ahora, si yo no manejo, no manejo bien mis finanzas, tengo 80 años y sigo trabajando. ¿Por qué? Porque necesito trabajar, porque gasto. Pero ¿y por qué no ahorraste? Y porque no pude, bueno, no ahorrar, el no ahorrar tiene muchas explicaciones, ¿verdad? Pero la generación de trabajo tiene que ser el recambio. Nosotros tenemos que invertir para cumplir los 4 cuadrantes de Kiyosaki y salir. Nosotros tenemos que liberar espacio para todo este bono demográfico que está viniendo. ¿Y cómo? Siendo fieles en el manejo de nuestros recursos. O sea, yo no puedo crear empleos, porque para crear empleos yo tengo que invertir dinero. ¿Y dinero de quién? ¿Dinero de quién? ¿Cómo voy a traer dinero? ¿Y quién va a gestionar eso? ¿Verdad? Me dice, no, y con la obra pública es un gasto, no es una inversión. Entonces tenemos problemas conceptuales. La obra pública es un gasto. Yo meto ahí, se construye una vez, ¿sí? La gente que trabaja ahí gana plata y gana plata y va a pensar que siempre va a haber obra pública, entonces ya se adeuda por la moto. Termina la obra, se acaba su trabajo, se queda en deuda por la moto. Bueno, empezamos de vuelta al problema, ¿no? Entonces fíjense que el problema nuestro es en el ser más que en el ser y en el tener, por eso es importante analizar esta visión de las cosas.